marcarnos en la línea de hombro. Sobre la línea de hombro, a partir de este punto, vamos a marcar la medida de escote horizontal. En la tabla de medidas lo van a encontrar. El escote horizontal para la talla 10 es 6,5. Entonces venimos y marcamos 6,5. O sea que este es el escote horizontal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dibujar el hombro. A partir del escote horizontal, por la misma línea de hombro, vamos a medir la mitad de ancho de hombro. En la talla 10, el ancho de hombro es 13. Vamos a dibujar la mitad. Vamos a marcar sobre la línea de hombro la mitad. Entonces, la mitad es 6,5. Esto es un medio de ancho de hombro. Con este punto escuadramos, con este punto apoyando sobre la línea de hombro hacia abajo y marcamos un puntico bajando 2 centímetros. Bajando 2. ¿Y qué hacemos? Unimos este punto acá al escote delantero. ¿Y ahora qué sigue? Simplemente uniendo el escote vertical delantero con el escote horizontal, dibujamos nuestra curva de escote. Y este punto de aquí del hombro lo vamos a llevar hasta este punto de pinza. Y ahí ya tenemos dibujada. Si cogemos y alargamos esta línea central, la vamos a alargar, ya tendríamos nuestro primer patrón delantero, porque nos van a quedar, este patrón delantero nos va a quedar dividido en 2 partes. Entonces aquí ya tendríamos el primer patrón, porque esta pinza va a quedar eliminada de nuestros patrones. Después van a saber por qué. Entonces ahora nos falta hacer este lado de acá. Nosotros, las mujeres, no somos planas por delante, tenemos busto, entonces nuestros patrones delanteros van a necesitar una pinza. En este caso nosotros vamos a dibujar la pinza por el hombro. Entonces tenemos una reglita que dice, cuando esa reglita sale a partir de la diferencia de talles. Entonces, ¿qué es la diferencia de talles? Es coger el largo del talle delantero y restarle el largo del talle de la espalda. En este caso, el largo del talle delantero es 46 y el largo de talle de espalda es 41. Quiere decir que la diferencia de talles en la talla 10 es igual a 5 centímetros. Esta es la diferencia de talles. Entonces, si la diferencia de talles es igual a 3 o 4, en el hombro se hará una pinza de 6. Y si la diferencia de talles es igual a 5, 6 o 7, se hará una pinza de 8. Y si la diferencia de talles es igual a 8 o 9, se hará una pinza de 10. En este caso, como la diferencia de talles es 5 centímetros, aquí vamos a dibujar una pinza de 8. ¿Cómo lo hacemos? A partir de este punto, vamos a marcar 8 centímetros, que es el ancho que nos correspondió de pinza. Pero necesitamos conservar esta misma medida de este patrón de acá. Entonces, sabemos que este patrón mide 25, entonces nos venimos acá, a donde nos dio los 8, y marcamos ahí y dibujamos el otro extremo de la pinza. Si esto mide 25, esta línea también debe medir 25. O sea, esto es aire.
y eso también va a ser ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Escuadramos con esa línea, medimos los otros 6.5, la otra mitad de ancho de hombro. ¿Sí? Eso necesita una caidita más, entonces escuadramos con ese punto y bajamos 1 centímetro. Y este va a ser nuestro hombro real. El que está discontinuo va a ser nuestro hombro real. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? Dibujar el costado y dibujar la sisa. Para dibujar el costado, nos fijamos en este punto de acá y el punto de cintura. Tomamos esa medida, me da 38. La dividimos en 2. 38. La dividimos en 2, eso me da 19, quiere decir que nuestro costado va a ser de 19 centímetros. Entonces, a partir de la cintura marcamos los 19 centímetros. Este va a ser nuestro costado. Hasta ahí va a llegar nuestro costado, que va a ser de 19. Ahora vamos a dibujar ya nuestra sisa. Para dibujar la sisa, trazamos una línea entre este punto y donde nos dio el costado. Esa es una línea de referencia. La voy a marcar discontinua. Listo. Tomamos la medida de esa línea y la dividimos en 3 partes. Esa línea mide en este momento 20. 20 dividido 3 nos da 6.7. 6.7, vamos a dejarlo en 6.7. Ustedes cuando lo hagan, ustedes lo hacen, lo buscan, hacen el cálculo. Yo lo voy a dejar más o menos en 6.7. Entonces dividimos en 3. 6.7 y 6.7, o sea, 1, 2 y 3. Por aquí, por la parte 2, desde arriba, vamos a entrar 5 centímetros. Entramos 5 y ya aquí tenemos el caminito, simplemente con curva desde donde nos dio el costado y luego lo llevamos hasta el hombro. Y allá tenemos listo nuestro patrón delantero. Cuando lo recortemos, cuando lo vamos a recortar, simplemente separamos el costado. A este de acá le vamos a llamar centro delantero, a todo este, y a este lo vamos a llamar costado. Centro delantero y costado delantero. Cortamos este patrón en cartulina, eliminando este espacio de aquí de la pinza, y también esto aquí ya esto es aire, y cortamos esto y separamos los dos patrones. Les voy a mostrar cómo quedan los patrones. Regálenme un segundito. Bueno, entonces sería lo siguiente. Este sería este que está aquí, mírenlo. Y este sería este de acá. Así me debe quedar el patrón delantero. Antes de terminar el patrón delantero, vamos a hacer una pausita y ahorita venimos y hacemos el posterior. Pero antes de terminar les voy a decir lo siguiente. A estos patrones, cuando los tengan en cartulina, ustedes me les deben de hacer piqueticos en el punto de cintura. En el caso del costado, por cintura, un piquetico en el lado del costado y en el lado de acá, de la parte central. Me le deben hacer un piquetico también acá en la altura de cadera, un piquetico en el punto de busto, y el costado, a partir de aquí vamos a bajar 7 centímetros y le vamos a hacer otro piquetico. O sea, de aquí para acá vamos a bajar 7 y con la tijera le vamos a hacer un piquetico.
Vamos a hacer piqueticos aquí, ¿sí? Vamos a hacer un piquetico aquí también en el punto de busto, un piquetico aquí y un piquetico acá. Al centro delantero también se lo vamos a hacer cuando lo separemos, un piquetico acá y otro piquetico acá. De una vez, para que nos quede preparado el patrón, por la sisa vamos a subir 6 centímetros y vamos a hacer un piquetico. Y luego a los dos vamos a hacer otro piquetico, ¿sí? A los dos. Y le vamos a llamar el piquete 1 y el piquete 2. Debe salir marcado así como aparece en este patrón. Este va a ser el costado y este va a ser el centro delantero. Entonces, así deben de quedar los patrones delanteros. Vamos a hacer una breve pausa y ya vengo a enseñarles a hacer el patrón posterior. Ya estoy cansada. Bueno, continuemos con la clase. Ahora, ya después de que terminamos el delantero, vamos a hacer el posterior, o sea, el patrón posterior. Lo primero que vamos a hacer es a una distancia, pues no muy lejana de aquí, que nos quede un espacio para el lado izquierdo. Vamos a trazar una línea vertical, otra línea vertical, ¿sí? Trazamos otra línea vertical. Entonces, ya tenemos esta línea vertical. Entonces vamos a ubicar la línea de cadera. Entonces, desde este punto, si lo alcanzan a ver, este punto, vamos a aplicar la medida de la cadera, que es 25 más 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aplicar 26. O sea, desde aquí vamos a marcar 26. ¿Qué quiere decir? Este 25 que marcamos en el delantero, que corresponde a un cuarto de contorno de cadera, este 25, en la espalda va a pasar más 1. Quiere decir 25 más 1, 26. Y marcamos aquí. ¿Sí? O sea, esta medida más 1 centímetro. Esta más 1. A partir de aquí, por la línea de cadera. Ahorita nos vamos a la línea de cintura. Desde este punto de aquí vamos a marcar la medida del delantero, que es 21, y también le vamos a marcar más 1. Quiere decir, la medida del delantero más 1, o sea, 22. Y ahora nos vamos a la línea del busto. En la línea del busto la pasamos igual. Este 25 pasa igual. 25. Pasa igual. Entonces aquí, la de la cintura del delantero más 1, que es 22. En la cadera, la del delantero más 1, que es 26, y en la línea de busto simplemente pasamos la misma medida. Ya, aquí ya estamos listos. Dibujamos el costado. Y de la misma manera que dibujamos la curva de cadera, ya aplicando la misma técnica, dibujamos la cadera del posterior. Ya saben, marcamos. Tomamos la medida de aquí hasta aquí, le hallamos la mitad, sacamos 0,5. O sea, acuérdense, se divide en 1 y en 2. Sacamos 0,5
0,5 y simplemente unimos esos puntos, ese 0,5 lo unimos a la línea de cadera a 26 y luego lo unimos acá a 22. Ya aquí tenemos también nuestra curva de cadera. Entonces ahora nos vamos a ir ya a hacer la parte de arriba del patrón posterior. El siguiente paso es que ubicamos este punto y por la línea de hombro vamos a medir la mitad de ancho de espalda. El ancho de espalda para la talla 10 es 40. Aplicamos la mitad. Sobre la línea de hombro aplicamos la mitad. ¿A partir de dónde? De este punto. Entonces la mitad de 40 es 20. Esto corresponde... bueno, todavía no podemos hacer esto. Qué pena. Ahora tenemos que aplicar el largo de talle posterior. El largo de talle posterior dijimos que era 41 para la talla 10. El largo de talle posterior lo aplicamos por la línea vertical trazada hacia arriba a partir de la línea de cintura. Desde este punto marcamos esos 41 de largo de talle posterior. Mira. De aquí hacia arriba marcamos 41, que es el largo de talle espalda o posterior. Una vez hemos hecho eso, ese punto lo escuadramos y trazamos una línea horizontal. ¿Qué quiere decir? Este pedazo que nos quedó aquí fue la diferencia de talles. Ahora sí, nuestra nueva línea de hombro pasa a ser esta de acá abajo. O sea, esta línea de hombro es la línea de hombro de la espalda. Ahora sí, ubicamos este punto. Por nuestra nueva línea de hombro marcamos la mitad de ancho de espalda. La mitad de ancho de espalda dijimos que para la talla 10 es 40, la mitad es 20. Entonces a partir de este punto marcamos 20. 20 que corresponde a un medio de ancho de espalda. Teniendo ese punto ahí, vamos a escuadrar ese punto con la línea de hombro y bajamos 4 centímetros, que esos 4 centímetros son la caída del hombro. Caída del hombro. ¿Ok? Desde ese punto de caída de hombro nos vamos en diagonal hasta que al cruzarse con la línea de hombro nos dé el ancho de hombro, que son 13 centímetros para la talla 10. Es lo siguiente. Juntamos el ángulo de la regla aquí y nos vamos hasta que al cruzarse con la línea de hombro nos dé 13 y dibujamos nuestro hombro del posterior. Esta línea de acá. Por aquí, por el centro de espalda, a partir de este punto vamos a medir el escote vertical espalda. Es una medida estándar que corresponde a 2 centímetros. Entonces bajamos 2 centímetros por acá y simplemente dibujamos la curva de escote de la espalda. De esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a dibujar el centro de la espalda. Para dibujar el centro de la espalda, por línea de cintura, a partir de este punto vamos a entrar 2 centímetros. Por línea de cadera, a partir de este punto vamos a entrar 1 centímetro. Y simplemente vamos a unir aquí y luego unimos hasta el escote horizontal de la espalda. ¿Qué quiere decir? Que este pedacito se le va a eliminar al patrón posterior. Ahora, ¿qué nos queda? Dibujar la sisa. Para dibujar la sisa hay una medida estándar que se llama altura bajo de sisa. Esa medida corresponde a 12 centímetros. A partir del escote vertical
marcamos 12 centímetros, pero no por la línea derecha, sino por nuestro centro espalda que acabamos de dibujar. De aquí a aquí bajamos 12. Cogemos y escuadramos con ese punto y trazamos una horizontal. En la tabla de medidas de la talla 10, que ustedes, les repito, debieron haber descargado, que yo ya les envié a su correo electrónico, buscamos que bajo de sisa para la talla 10 corresponde a 36 centímetros, 36. Se aplica la mitad de 36 es 18. Desde este punto, por esta línea que se trazó a los 12, marcamos los 18 que corresponden a bajo sisa. ¿Qué nos queda? Simplemente unir el punto del hombro con el punto bajo de sisa. Ahora, ¿qué nos falta? Esta medida del costado de aquí a acá la trasladamos al costado de la espalda. Entonces, el costado delantero mide 19, nuestro costado de la espalda debe medir los mismos 19. O sea, nos robamos esta medida de acá, la pasamos al costado del posterior. Y ya simplemente unimos este punto con una curva. Ahí ya tenemos nuestro patrón posterior. ¿Qué nos queda haciendo falta? Dibujar la pinza central del posterior. Para dibujar la pinza central del posterior tomamos la mitad entre este punto y este punto. Eso mide 20, la mitad son 10. Entonces cogemos, también hacemos lo mismo, escuadramos con la línea de cintura una línea hacia arriba. Luego esta línea la prolongamos hasta abajo, interrumpiéndola, como ya dijimos, 5 centímetros antes de la línea de cadera, o sea 5. Y simplemente el ancho de la pinza del posterior no va a ser de 3, va a ser de 2 centímetros. Entonces, al lado y lado de esa línea, 1 y 1. 1 y 1 y simplemente ya dibujamos la pinza. De esta manera. Entonces aquí ya, si ustedes pueden visualizar, ya nos queda nuestro patrón posterior. Debemos también de marcarle un piquetico acá, en esta línea de acá, un piquetico aquí en la línea de cintura, un piquetico acá, y con un punzón vamos a hacerle huequitos aquí, huequito aquí, huequito acá y huequito acá. De tal manera que el patrón que me resultó fue este. Si ustedes lo ven, este corresponde a este patrón. ¿Lo están viendo? No olviden hacerle piquetico aquí en cintura, piquetico acá y romperle huequitos en las pinzas para que más adelante en la próxima clase ya podamos trabajar nuestro desarrollo de moda. Para realizar este patrón, como tarea, les voy a dejar que ustedes trabajen este patrón, lo pueden hacer a escala. Yo les voy a enviar un metro de escalar y simplemente ustedes trabajan por el lado del 50% y aplican las medidas normales como se las va indicando el metro. El metro de escalar es simplemente que 1 centímetro equivale a medio centímetro de escala real. Esto lo hago pues para que no gasten tanto papel. La que lo quiera hacer a tamaño normal lo debe hacer. Me deben enviar fotos de este patrón hecho, el de la talla 10. Bueno, espero les haya gustado la clase, que Dios las bendiga y a trabajar mucho, a practicar mucho, que esa es realmente la fórmula de aprender este arte tan bonito como lo es el diseño de modas, patronaje, corte y confección. Muchas gracias.